Hola de nuevo, en este vídeo vamos a estudiar la simetría de una función y las funciones a trozos. En esta diapositiva vuelvo a poner lo que es el concepto de una función. No lo vamos a ver porque ya lo vimos en el vídeo anterior, pero quiero que os quede bien claro de qué es una función y qué formas tenemos de expresar una función. Aquí os resumo los tres tipos de funciones que vimos en el vídeo anterior sobre cómo determinar el dominio de una función. Vimos funciones polinómicas, funciones racionales y funciones irracionales, de dos tipos, de índice par y de índice impar. Y en este vídeo vamos a profundizar en el concepto de simetría. Voy a ir al grano. Para que exista simetría par, es decir, para que una función podamos decir que tiene simetría par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Y para que tenga simetría impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Pasemos a ver algún ejemplo. Vamos a ver qué tipo de simetría tienen estas funciones en función de su gráfica y no de su expresión algebraica. Pues bien, a partir de la gráfica podemos saber qué tipo de simetría tiene viendo lo siguiente. Si tiene simetría par, gráficamente, si doblamos por el eje Y, las dos ramas de la función coinciden. Si nos fijamos en esta primera función, ocurre esto que acabo de explicar. Si doblamos por el eje Y, estas dos ramas de la función coinciden. ¿Qué ocurre si tienes simetría impar o si queremos comprobar si tiene simetría impar? Pues que gráficamente, si giramos la gráfica a 180 grados respecto del origen, al final tenemos que la gráfica se ve igual. Bien, pero si tuviésemos una función, una expresión algebraica de una función, ¿cómo sabemos qué tipo de simetría tiene? Muy sencillo. Si tiene simetría par, comprobamos que f de x es igual a f de menos x. Aquí he comprobado si f de x es igual a f de menos x. F de x es 1 dividido entre x al cuadrado y f de menos x será 1 dividido entre menos x, todo eso al cuadrado. O lo que es lo mismo, 1 dividido entre x al cuadrado. Por lo tanto, sí que tiene simetría par porque f de x es igual a f de menos x. En esta gráfica que he realizado con GeoGebra os muestro la representación gráfica de la función que hemos visto anteriormente y podéis comprobar que tiene simetría par. ¿Por qué? Porque si doblamos por el eje Y, es decir, por este eje, por el eje de ordenadas, las dos ramas de la función coinciden, tanto esta rama como esta coincidirían. A continuación vamos a estudiar una función que tiene simetría impar, por ejemplo, 1 partido de x al cubo. Pues bien, para estudiar si tiene simetría impar, voy a ver si f de menos x es igual a menos f de x. F de menos x es 1 dividido entre menos x, todo eso al cubo. O lo que es lo mismo, como sabemos que un número negativo elevado a un exponente impar siempre va a ser negativo, puedo poner 1 dividido entre menos x al cubo. Y menos f de x va a ser igual a menos f de x, mi función inicial, es decir, 1 dividido entre x al cubo. ¿Es igual o no es igual? Pues claro que sí. Sabemos que f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto tiene simetría impar. Y en este gráfico podemos comprobar que efectivamente tiene simetría impar. ¿Por qué? Porque si giramos la gráfica a 180 grados respecto del origen, al final la gráfica se ve igual. ¿De acuerdo? Pues bien, a continuación pasamos a estudiar las funciones a trozos. Como sabéis, existen funciones que se definen con distintas expresiones algebraicas. En este caso, se define esta función con esta expresión algebraica, esta otra y esta última, para diferentes intervalos. Esta primera solamente va a existir o va a vivir en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, el menos 1 incluido. ¿Por qué? Porque aquí hay un menor o igual. Por lo tanto, el menos 1 está incluido. Este valor frontera está incluido. Esta segunda expresión algebraica va a vivir en el intervalo menos 1, 1. Menos 1 sin incluir y 1 incluido. Y por último, esta función constante, va a vivir en aquel intervalo de 1 hasta infinito y el 1 sin incluir. ¿Por qué? Porque tenemos
mayor solamente. Si tuviésemos mayor o igual estaría incluido. Pues bien, estas funciones, pues como ya hemos dicho, se llaman funciones definidas a trozos. ¿Cómo representamos este tipo de funciones? Pues las vamos a representar por separado, es decir, primero esta, luego esta y luego esta. Y lo que voy a ir haciendo va a ser dar valores para representar cada expresión algebraica. ¿Cómo doy valores? Siempre voy a incluir el valor frontera, los valores frontera. Si tiene 1, 1, si tiene 2, como en este caso, pues 2. En este caso, como hemos dicho que la función va a vivir en aquel intervalo de menos infinito hasta menos 1, voy a dar el valor menos 1 y cualquier otro valor inferior a menos 1, por ejemplo el menos 2. En el segundo caso, daré valores entre el menos 1 y el 1, pero como es una recta, puedo dar perfectamente solamente el menos 1 y el 1 y trazarla. Si fuese una parábola u otro tipo de función, pues debería de dar más de 2 valores, pero como es una recta, con 2 valores puedo trazar una recta perfectamente. Y en el último caso, que tenemos una función constante, voy a dar ¿qué valores a la x? Pues el 1 lo deberé incluir en nuestra tabla de valores y otro valor superior al 1, por ejemplo el 2, pero podríais dar cualquier otro valor. Bien, aquí os detallo cómo obtener las imágenes de cada uno de los valores de x y en este primer caso que tenemos una parábola, cómo calcular el vértice. Aquí os he representado la función a trozos mediante GeoGebra también. Como veis, este primer intervalo, es decir, desde menos infinito hasta qué punto, hasta el menos 1, vive la función x al cuadrado más 2x. En el intervalo de menos 1 a 1 vive la función y igual a x, una función que pasa siempre por el origen. Y en el intervalo 1 hasta infinito, el 1 sin incluir, como vemos aquí, un punto abierto, vive la función igual a menos 1, una función constante. Espero que el vídeo os haya resultado de interés. Nos vemos en los siguientes. Un saludo.